¿También quieres pescado? Oh, así está bien. ¿Cómo Está no? bien, por eso no está bien ya. No sé, tú no vas a morder. No, ¿quién le pregunta? O sea. Piernito. ¿De acá? ¿Quieres, Manuel? ¿Le vas a enseñar a todos allá? Está bien. Mi hijo, los chiquitos sí, que así, ¿verdad? Sí, eso sí es entero. Que dijo mi mamá, Juan. Sí, ya está. Este ya está. Ah, pásale el plato, Marta, para darle a mi mamá. Mi mamá las tiene antojo de José, por ella que está. Ah, bueno, no tengo tiempo.
Me dice la señora, ¿de dónde es? Échale costillita y échale hambre. ¿Quieres de esto? ¿La vas a llevar, tu hermana? Y no le gustaría buscar una mujer por aquí, en la parte Gabriel, no la sueltes de la mano. Agárralo, Lisa. Dale, mami. Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Micha, no. Hazte para acá, mamá, no vayan a pegar. Te ayudo yo. Pero que luego no puedo agarrar dulce para estar tomando fotos. Analí nos va a pegar con el palo, mi amor. Mira. No, qué chiste, me renuncio a los fotos. Ya 12 años, el resto. ¿Cómo la dan ahorita? Más la mitad de 45. Y luego más para acá, otros dos. Dos. Y ahí vamos, se venía estirando. Y se jalaba así, decían, trae pescado, no, le dije, traen malos grandotes. No, que traen malos grandotes. Llegamos donde estaba el parque y no pudimos para allá. Ayúdenos. Traía, tenías que eran 4 de las manchitas. Ya no bajaba el agua. Manchita. En
lo echaron aquí en la cabeza. Bien. Se bajan al mar y ahí descansan. Se vuelven del agua y se vuelven a levantar. ¿Cuánto rato tienen que llegaron? ¿Como media hora? No, a mí me mareo, espere. Así. ¿Nos cantemos? Sí. Ea. 50 horas. Yo te bueno. Ya, guagua. Sí, pero ahorita les tocó mala hora, porque el agua va para arriba, pues. Pero sí, si se animan a sacar choros, ahí saquen choros. Aquí Mulón tiene 4 años, a 3 años, de 3 años y medio a 4. También es bien caro, ¿verdad? También anda como en 1,800 el kilo. Cuando lo compras con los pescadores, los precios que yo les doy a ustedes son los que pasan mano por mano cuando salen a cenar. Y pues se vende al mejor postor, la verdad. Como yo soy una persona que gano 2,000 pesos semanales, para comerme un kilo que valga $100, como que no me alcanza la semana. Estos tienen poquito. Estos tienen los 14 meses que les digo. ¿Y todo eso? Eso es un gusano, lo que no queremos que entre, porque si este gusano a la concha no los deja crecer, porque el abulón, hace perfora la concha
y el abuelo no empieza a trabajar y estarse cubriendo. Entonces nomás que no se te caiga porque... No se caiga, papá. Dáselo. Devuélveselo ya. Devuélveselo para que lo pegue otra vez. No, ya nomás échalo ahí, mejor. Ahí, Al agua. para que coma. Tiene 8 metros. De 8 metros. ¿Y eso en cuánto alcanzan su Su talla para la venta? De 8 a 10 centímetros. Lo estamos trabajando, lo vamos a empezar a trabajar de 3 años y medio a 4 y medio. Porque el abulón también varía, es como nosotros, ya ves que vemos unos chaparritos y unos grandotes y eso. Entonces el abulón también tiene variada su genética de esa manera. Es el promedio que nosotros lo vamos a trabajar. Lo agarras, le pones duro y eso, para que lo conozcan. ¿Por qué se Agárralo. está poniendo dura? Ay, qué feo. No hace nada. No. ¿No tiene ojos? Pues yo digo que no, vi. Pero no, un chamaco me dijo, no, esos son ojos, no tiene, vi. Lo que tiene es una vena por donde come nomás. Y lo recogen y es muy caro también, no sé. Es que los chinos dicen que todo es afrodisíaco. Se comen todo lo que se mueve. Y lo que no se mueve no hace que se mueva para comérselo. Comen de todo, ¿no? Comen todo. Como el perro. ¿Lo quieres tocar? Y yo. Yo también quiero. ¿Y esos no son ojos? No, eso no. Qué curioso, ¿verdad? Tócalo, pues, ahorita. ¿Hay de otros colores, oiga? ¿O nomás así? No, sí hay. Sí, a mi marido le gustó, me quedó bueno, amor. Voy a tomar una foto contigo y me hiciste una maldad. Pero se me quedó bueno de esa mujer. Dile a ella que te pasó Buen provecho, buen provecho. ¿El taco? Esa.
30 al kilo. ¿Sí? De la chica. 2 kilos. Residuos del mar. ¿No me cae la diabla? No, ¿verdad? No, en aquel en el carapacho. Dame una paso. A ver. ¿Cómo que es? Sácala, güey. Raúl. Pero ¿quién le van a comer? Vamos.